Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángela Sofía Sarmiento Contreras, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas en la Corporación Unificada Nacional. En este video lo realizo con el fin de explicar con mis propias palabras lo que he aprendido en la asignatura Arquitectura del PC. Pertenezco a la ficha 51148. Bueno, en este caso voy a hablar de 7 temas importantes que tocamos a lo largo de la asignatura y los contenidos más relevantes que obtuvimos y los conocimientos adquiridos durante el curso. Como primera instancia voy a hablar de las unidades de almacenamiento, que fue el primer tema que tocamos. Realmente en este tema estábamos todos de acuerdo en que la tecnología ha avanzado y los datos generados a partir de ella han evolucionado, puesto que con un buen almacenamiento eficiente podemos guardar toda la información y podemos acceder a ellos de manera instantánea. El almacenamiento de datos ha cambiado mucho desde que manejamos los sistemas de disco, que probablemente y últimamente se han utilizado de una forma más digital, que al día de hoy se encuentran definidos a una red y un software. En este caso, toco que las computadoras funcionan como un cerebro con dos tipos de memoria a largo y corto plazo. Las partes más importantes para un computador son la placa madre, la CPU, la GPU, que es la tarjeta gráfica, la memoria RAM, el dispositivo de almacenamiento y la PC, que es la fuente de alimentación. Entre las unidades de almacenamiento más importantes que vimos durante la materia fue la cinta de unidad magnética, que funciona gracias a las cintas de plástico que están cubiertas de material magnético, que mediante él se da la conversión de energía eléctrica. También vimos las unidades floppy y disquetes, que son pequeños discos cuyo tamaño es como las 3.5 pulgadas, está encapsulado y protegido por una carcasa de plástico y es el que ayuda a guardar como un formato portátil. También vimos los discos compactos, que son una parte importante de las vías digitales, y el disco de video digital o versátil, la memoria flash, el Blu-ray, que es una de las unidades de almacenamiento ópticas. Esta unidad de almacenamiento realmente es muy capaz, ya que su gran secreto es la forma de lectura o escritura, que en vez de utilizar un láser infrarrojo hace uso de uno azul con la longitud de una onda mucho más pequeña, y los discos de estado sólido. El segundo tema importante que voy a tocar es la historia y desarrollo del software, que es la historia de la ingeniería, ya que el término ingeniería del software apareció por primera vez en la década de 1950. Los programadores siempre habían sabido sobre los ingenieros civiles y eléctricos de computadores, pero debatían quién podría significar la ingeniería para el software. Algunas de las primeras computadoras fueron creadas con diferentes lenguajes de programación, como el binario, que fue una tarea larga y tediosa, ya que pocas personas la podían utilizar para facilitar la programación, ya que esto funciona como un traductor. Como siguiente tema vimos los componentes del hardware. Entre ellos encontramos la tarjeta madre, que es el componente más importante de un computador, ya que funciona como una plataforma o circuito principal que integra y coordina todos los demás elementos. También es llamado placa base. En la siguiente imagen podemos observar, también tenemos el panel trasero de entrada o salida. Es una zona de la placa madre donde se encuentran los conectores y suele acompañarse de una placa metálica. También el socket procesador, las ranuras AGP8X, que son las de alimentación de energía, el conector SATA, que es una interfaz de uso en computadoras que se utiliza, y el conector floppy. También tocamos el tema de los tipos de memoria. Sabemos que existe la memoria RAM, que es una pequeña memoria que está en un dispositivo en el cual se almacenan de forma temporal los datos de los programas que estamos utilizando en el momento. Sus siglas significan Random Access Memory, lo cual traducido al español sería memoria de acceso aleatorio. También encontramos los tipos de memoria MM y memoria SD. También tocamos el tema de la memoria caché, que en este caso tenemos dos, la memoria caché de pista, memoria caché de web y la memoria caché de disco. La tarjeta principal, como dije anteriormente, es la placa madre. Es un circuito integrado principal del sistema informático y por ende una parte fundamental dentro de ella. Encontramos dos tipos de placa madre, que es la placa base monoprocesadora y la placa base multiprocesadora. Y por último tocamos los temas de los periféricos de entrada y salida, que son los equipos físicos conectados a la computadora, entre los cuales encontramos el teclado, el ratón, la lectora de código de barras
Entre los dispositivos de salida encontramos la pantalla display, las impresoras en altavoz y los robots y los generadores de voz. Entre los dispositivos mixtos encontramos la pantalla del táctil de las impresoras multifunción y las terminales para operaciones financieras como los cajeros. Y ya para cerrar, realizamos un pequeño ejercicio sobre la presentación de nuestra BIOS en nuestra computadora, ya que esta es un chip instalado en la propia placa base que realiza una serie de funciones básicas en el sistema de entrada o salida que permite la interfaz del firmware y es responsable de administrar el flujo de datos entre el sistema operativo de la computadora y cualquier dispositivo que se conecta a esta. Muchas gracias por su atención.